pues daros la bienvenida a todos. Yo soy Paz González Marinas, soy la vicepresidenta de la Asociación Española de Paisajistas. Y desde hace un tiempo venimos colaborando con aquellos socios protectores de la AEP en dar a conocer sus productos y servicios a nuestros asociados e incluso ampliarlo a aquellos clientes que puedan resultarles de interés a estos socios patrocinadores. En este caso, el webinar de hoy es con Lance Design a través de la empresa Asuni de software español, me ha dicho ahora Elam, me ha confirmado, y nos va a explicar esta nueva herramienta muy interesante para poder trabajar en BIM específicamente en proyectos de paisaje, que es algo muy interesante y que entiendo que la mayoría de nosotros somos paisajistas y que cada vez más nos están pidiendo esta herramienta de trabajo que facilita no solamente el diseño, sino la dirección de obra y la gestión posterior del trabajo. Nos lo va a explicar Elam Gabuli, que es doctora arquitecta paisajista y product manager de Asuni aquí en España, y Francesc Sala, que es arquitecto y también product manager de Asuni. Sin más, te doy paso, Elam. Sí que os agradecería que mantuvieseis el micrófono cerrado hasta el final del seminario, donde abriremos un tiempo de debate y procederemos a preguntar aquellas cuestiones que se han quedado pendientes de todo el seminario. Así que adelante, Vale, Elam. muchas gracias. Hola, buenas tardes o buenos días a todos. Mi nombre es Elham. Como he hecho la presentación, primero darles gracias a la Asociación Española de Paisajistas para esta oportunidad de introducir nuestro último producto y la última versión del programa. Voy a presentar lo que es Rhino Lens. Antes de empezar, me gustaría saber si alguno de vosotros conocéis el Rhino como un programa de diseño 3D o no. Si alguno conocéis, pues lo podéis dejar un mensaje en el chat y vamos a seguir adelante. Rhino Lens es la solución BIM para paisajistas y lo que es realmente es un bundle, es un programa que parece como un programa independiente de Rhino y Lance Design. Lance Design anteriormente, como igual lo conocéis, era un plugin de Rhino. La nueva versión que tenemos es combinación de Rhino y Lance Design todos juntos. Entonces, para el usuario será un programa único. Y pues requiere solamente una vez instalación, la licencia es permanente y tiene una interfaz muy simplificada de lo que es Rhino. Entonces, el Rhino tiene una interfaz mucho más complicado y mucho más completo para diferentes sectores, ¿no? Pero en el sector de paisajismo, lo que tenemos de Rhino Lens es un Rhino simplificado para las necesidades de paisajistas y todas las herramientas específicas de diseño de un paisaje. Vale, entonces con el programa podemos hacer diferentes, dibujos y planos 2D, modelado en 3D. Luego obtenemos listados de plantas, de muros, de todo el material de obra civil que hemos usado durante el diseño automáticamente. Entonces tenemos con un clic y también hay herramientas de animación y visualización del proyecto. El programa se usa en arquitectura de paisaje, pero también en planificación urbana, infraestructura verde y también en proyectos medioambientales. Vamos a ver sus características principales. Primero de todo, el programa incluye una amplia base de datos de plantas. Actualmente tenemos más de 8.200 especies de plantas y base de datos incluye diferentes filtros. Entonces podemos filtrar según tipo de tierra, según clima, color de flores, etcétera, el tipo de planta, por ejemplo. Como vemos aquí, para cada especie, para cada planta, hay diferentes representaciones que sirven en diferentes modos del programa.
Entonces lo podemos mirar adelante. Uno de modos de representación se llama conceptual. Con un clic llegamos a detallado. Con un clic más llegamos al modo realista. En modo realista hay un slider que podemos cambiar la estación del proyecto. Entonces podemos mirar cómo serán las plantas en otoño o en invierno. Entonces de esta manera tenemos un control a lo que es el paisaje en diferentes periodos del año. También se puede mover, se puede cambiar de 2D a 3D solamente con un clic. Entonces, si estamos más acostumbrados a trabajar en modo 2D, podemos seguir trabajando en modo 2D. Y luego con un botón miramos que realmente los bloques 2D que estamos insertando en el proyecto tienen una apariencia 3D. Y también otros objetos, muros, bloques, mobiliario urbano, etc. Para insertar plantas hay diferentes modos. Podemos insertarlos manualmente como una planta individual. Podemos dibujar como el paint de Windows. Entonces podemos dibujar moviendo mouse sobre el plot. Podemos convertir puntos a plantas o bloques. Por ejemplo, si tenemos algunos bloques de AutoCAD, podemos convertirlos a plantas 3D realísticas de Lance. También podemos insertar plantas en una fila de plantas indicando la distancia entre plantas o un grupo de plantas, otra vez también, indicando la distancia o el orden de distribución. Podemos insertar arbustos indicando el número de unidad por metro cuadrado o también insertar plantas cubresuelos indicando el número de unidad por área. Dentro de base de datos de plantas hay un add-on, hay un plugin externo que se llama Plant Editor. Con Plant Editor lo que podemos hacer es modificar alguna planta existente en el programa y renombrarlo incluso a una planta que todavía no existe en base de datos. Hay herramientas muy potentes para crear el terreno. Si tenemos puntos o curvas de nivel, podemos convertirlo a un terreno. Una vez el terreno creado, podemos hacer diferentes operaciones del terreno. Podemos crear un camino, una zona plana, etcétera, con diferentes herramientas del terreno. Y el programa lo que hace, nos guarda y calcula el volumen de cada operación y área de cada operación. Podemos dividir el terreno, y etcétera. De esta manera, imaginamos que tenemos dos alternativas para el mismo proyecto, ¿no? Dos diferentes vías para esta carretera. Lo que podemos obtener es el resultado final de cada opción y comparar estos resultados. Entonces, de esta manera, que nos cuesta un par de minutos, podemos comparar realmente el volumen de tierra y, digamos, área que vamos a tocar en diferentes opciones y decidir qué proyecto será más adecuado. ¿Vale? Otra manera de crear el terreno es a partir de DEM files, Digital Elevation Models. Lo que hace el DEM file, bueno, si tenemos algún punto de nubes, podemos importarlo dentro del programa. El programa nos genera el terreno 3D a partir de este archivo. Entonces, si tenemos este tipo de archivos de topografía, se convierte a un terreno dentro del programa y luego podemos hacer diferentes operaciones. Tenemos una opción de importar el terreno. En el caso de que no tenemos ninguna información de topografía de la zona que queremos empezar el diseño, podemos indicar la ubicación del proyecto en el mapa. El programa nos genera el modelo 3D del terreno. El programa usa una base de datos globales de elevación. Entonces, ya tenemos datos de altura de esta zona seleccionado. ¿Vale? Una vez importado el terreno, ya podemos obtener curvas de nivel de este terreno. De esta manera también podemos importar edificios. En este ejemplo vamos a importar el
Central Park de Nueva York. Vale, pues lo importamos con todos los edificios existentes. De esta manera ya tenemos el ambiente donde queremos empezar un diseño. ¿Vale? Hay documentación dinámica del programa que nos permite obtener listados de plantas, materiales, zonas, etcétera, añadir imagen de plantas, añadir diferentes marcas y labels. Entonces, al final, producimos diferentes documentaciones. Hay herramientas de obra civil que nos permite crear muros o bordillos totalmente paramétricos. Entonces, nosotros somos quien decidimos qué ancho y qué altura tenga cada muro o cada bordillo. Y entonces convertimos todas las líneas que tenemos a los muros o bordillos. Podemos crear caminos totalmente paramétricos, escaleras paramétricas y vallas paramétricas también. Hay digamos, hay una biblioteca de mobiliario dentro del programa. Hay herramientas para el riego, entonces podemos diseñar el sistema de riego indicando dónde están dónde están los sprinklers o los emisores y dónde están la tubería. Y el programa nos importa, automáticamente nos calcula todo lo que se ha usado durante el diseño de riego. Hay herramientas de visualización, tenemos modo paseo, entonces podemos mover dentro del proyecto utilizando el keyboard del táctil o del ordenador. Tenemos simulación virtual, entonces podemos mirar, por ejemplo, en diferentes estaciones del año, cómo cambia el paisaje, por ejemplo. Tenemos herramientas de sol y sombra, lo que podemos ver aquí. Entonces, si indicamos dónde está el proyecto, dónde está ubicado el proyecto, podemos ver cómo la sombra mueve dentro del proyecto. Entonces, aquí cambiamos la hora y miramos cómo será el movimiento de la sombra. Y también en diferentes meses del año. Esto nos servirá bastante a la hora de elegir diferentes zonas del proyecto donde meter por ejemplo, los bancos, etc. También tenemos la opción de renderizar el proyecto con el Rhino. Entonces, con el render de Rhino-Lens podemos hacer un render, pero también el programa es compatible totalmente con otros renders en el mercado como V-Ray, Twinmotion, etc. Y también hay un filtro de imagen. Este resultado es sin utilizar ningún render externo. Entonces, el modelo está hecho dentro de Rhino-Lens y el render también. Entonces, sin comprar ningún otro render con el programa mismo, podemos llegar a un resultado realístico. Pero además de esto, podemos usar cualquier otro render potente del mercado, por ejemplo, Enscape, Twinmotion, V-Ray o Lumio. El proyecto que vemos aquí es un modelo que está hecho totalmente dentro de Rhino-Lens y está renderizado con Enscape en este caso. ¿Vale? Entonces hay variedad de especies, todo está hecho con Lens y al final se puede listar. También se puede hacer diseño paramétrico con Grasshopper. Tenemos el acceso a Grasshopper dentro del programa y utilizamos Grasshopper para conectar algoritmos y generar una geometría a partir de algoritmos. Por ejemplo, la geometría que vemos en esta imagen. También podemos usar Grasshopper para conectar datos externos a un modelo. Entonces, de esta manera podemos hacer diferentes tipos de análisis. Pues componentes de Grasshopper del programa están aquí, entonces cualquier objeto del programa como terreno, cualquier detalle como una fila de plantas, etcétera, se puede conectar a los algoritmos y se pueden conectar entre ellos. Entonces, pero eso es un nivel avanzado, no hace falta aprenderlo para empezar a trabajar con el programa. Solamente para saber que ahí está este nivel más avanzado de uso del programa. Este es un ejemplo de lo que se puede obtener de esta manera usando Grasshopper.
Como vemos, pues vamos a insertar un grupo de plantas con diferentes tamaños. Entonces, hay una definición que hemos creado para tener, digamos, un bordillo debajo de cada planta. Y cuando movemos la planta, el bordillo también se mueve automáticamente porque está asociado a la planta. Y, digamos, el diámetro del bordillo, de esta zona verde, está lo mismo que el diámetro de planta. Entonces, de esta manera ya miramos que cuando la planta se crece, por ejemplo, el objeto también se crece. Está totalmente paramétrico y está totalmente relacionado a la planta. Pues aprovechamos utilizando Grasshopper para también conectar datos medioambientales a un proyecto hecho con Lance dentro de Rhino, con Rhino Lance en general. Entonces, tenemos un modelo hecho, es un modelo BIM, y también tenemos datos medioambientales. Si conectamos estos dos, podemos hacer diferentes análisis automáticamente. Por ejemplo, podemos calcular cuántos CO2 se producen, se absorben por plantas, o qué efecto refrigerante tienen las plantas sobre el suelo. Podemos hacer análisis de sombra, por ejemplo, o análisis de radiación solar. Eso es un ejemplo de cómo se hace el cálculo de CO2 para este proyecto. Lo que vemos aquí es una definición que ya está hecha por nosotros, entonces el usuario no tiene que aprenderlo, pero puede aplicarlo. Entonces lo que hace es conectar su modelo a esta definición y obtener el resultado final. Entonces de esta manera podemos saber después de crear este parque o este jardín, qué nivel de CO2 se absorbe en 10 años, en 20 años, en diferentes periodos de tiempo. Otra opción y otra función del programa es el flujo de trabajo dentro de Revit. Para los que trabajan o colaboran con usuarios de Revit, este flujo es súper importante porque Revit es el programa muy potente, más potente del mercado en el ámbito de arquitectura. Y luego aquí en Rhino-Lance tenemos el programa más potente de paisajismo. Entonces, el modelo paisajístico se puede abrir dentro de Revit. ¿Y cómo se abre? Entonces, tenemos definiciones que se copian y se pegan dentro de Revit y clicando sobre esas definiciones, diferentes objetos del proyecto de paisaje se importa y se reconoce por Revit como un objeto de Revit, entonces como un objeto BIM. Entonces el terreno, los muros y muretes, bordillos, etc. Aquí miramos, por ejemplo, plantas y todo entonces se importa dentro de Revit. Si movemos algún objeto dentro de Rhino-Lance, miramos que se puede actualizar el modelo que está importado dentro de Revit. Entonces, una vez hemos movido esas plantas y esta valla, miramos, si clicamos sobre valla y si clicamos sobre las plantas, se actualiza el modelo dentro de Revit también. Entonces, esos dos modelos están totalmente asociados y relacionados. Vamos a mirar el proceso de diseño con Rhino-Lance. En principio, necesitamos tener un terreno para trabajar sobre ello. Entonces, si tenemos curvas de nivel, podemos elevar estas curvas según el intervalo que tienen estas curvas. El programa nos lo hace y genera el terreno. O buscamos sobre el mapa. El programa nos genera el terreno. Una vez generado el terreno, ya podemos hacer diferentes operaciones. Podemos tener una zona plana en en diferentes alturas, por ejemplo, y a partir de ello podemos crear diferentes desniveles, diferentes zonas del terreno. A continuación, seguimos con objetos de obra civil. Podemos poner muros y muretes, escaleras o cualquier objeto que sea necesario dentro de ese diseño. Todo es paramétrico y seguimos con vegetación o con añadiendo bloques urbanos, por ejemplo. Ujú.
Seguimos con vegetación. Entonces, desde base de datos de plantas podemos insertar las especies que queremos escribiendo el nombre de especie o buscando, filtrando base de datos según las características que necesitamos. De esta manera, insertamos diferentes especies, indicamos la distancia entre especies, la combinación de un grupo de especies, por ejemplo, y al final, a continuación, hacemos llegamos al proceso de documentación. Entonces, añadimos diferentes marcas, diferentes, digamos, añadimos, por ejemplo, imágenes de plantas, y insertamos listados. Entonces, listados de especies, de zonas, listados de muros, etc. Podemos convertirlo a un 3D, de 2D, con un clic. Como vemos aquí, podemos cambiar estaciones, entonces miramos cómo será el paisaje en diferentes estaciones y al final renderizamos el proyecto. Entonces llegamos a un proyecto muy realístico al final. Vale, entonces el flujo de trabajo con Rhinolands bueno, Rhinolands es standalone, es un programa independiente, no necesitamos ningún otro programa. Entonces podemos hacer un dibujo, una línea, empezamos desde una línea hasta un modelo realístico 3D. Vale. Pero si tenemos archivos de CAD, AutoCAD o algún otro CAD del mercado, se puede importar este archivo dentro del programa y luego seguir haciendo el diseño y el proceso BIM. Si tenemos archivos geográficos, por ejemplo, archivos de SIG o GIS, archivos de Point Cloud o algún otro tipo de archivos, lo podemos importar también dentro del programa. Y el programa lo lee y lo convierte a un objeto BIM dentro del programa. Para visualización podemos aplicar cualquier render que sea compatible, entonces hay los mejores renders del mercado ya son compatibles con el programa. Podemos mirar el proyecto a través de la tecnología de realidad virtual. Entonces podemos usar headsets y caminar dentro del proyecto como si fuese un proyecto vivo. O podemos imprimir el proyecto con un impresor 3D. Para documentación podemos exportar los datos, los listados en Excel o en PDF o imprimir los layouts o las láminas del proyecto. Podemos tener colaboración con diferentes programas, por ejemplo, SketchUp, Revit o 3D Max. Entonces, podemos importar o exportar el modelo a esos programas. Bueno, pues todo el proyecto se puede realizar con el programa. Todo lo que vemos, ¿no? Diferentes planos, diferentes digamos, planos conceptuales, secciones, elevaciones y también el modelo realístico 3D. Esto es una aplicación real de Rhinolands, es un proyecto en Madrid, paisaje del nodo. Ha sido un proyecto máster y lo que vemos es toda la documentación y todo el modelo 3D se ha realizado utilizando el programa. Bueno, al final hay 90 días de prueba gratuita de momento. La licencia es permanente, tenéis soporte técnico gratuito por nuestra parte y las licencias educacionales y lab están a un precio muy bajo para los estudiantes y para las escuelas. No sé, hasta aquí hay alguna pregunta que puedo responder o seguimos con Francesc Saya. Hola, Elham, muchas gracias. Ha Gracias. habido Hola. bastantes preguntas. La verdad que el chat está bastante on fire y bueno, he ido contestando lo que he podido. ¿De acuerdo? Así que te dejo el relevo de Vale, las vale. preguntas que se van haciendo en el chat. De Y, acuerdo. y bueno, hay algunas de esas preguntas que las vamos a ver ahora en la demo en vivo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí veo que Carmen pregunta cómo es de extensa la biblioteca de plantas. Bueno, aquí veremos una pincelada. Hay más de 8.000 especies y también alguien más preguntaba si se pueden ampliar. Esto lo vamos a ver enseguida, ¿de acuerdo? Bueno, Vale, muy bien. voy a compartir la pantalla y vamos Sí. viendo el programa en vivo. ¿Sí? Bueno, para empezar, quiero hacer una pequeña introducción a lo que es la nueva interfaz. Bueno, he visto que algunos de vosotros ya conocéis Rhino, ya estáis familiarizados, entonces seguramente vais a encontrar muy curiosa esta nueva interfaz que
es una interfaz simplificada de Rhino, diseñada especialmente para que sea fácil e intuitivo de usar, sobre todo para nuevos usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, aquí veremos en esta parte superior, pues comandos básicos, ¿no? De abrir y guardar archivos, de manipular lo que son las vistas con extensión de zoom. Para los nuevos usuarios que, por ejemplo, nunca hayan trabajado con Rhino, veréis que lo que es el espacio de trabajo es muy similar a lo que podáis encontrar en AutoCAD o software similar. Tenemos una vista perspectiva, otra vista superior, vistas laterales y frontales, y luego podemos también navegar a través de ellas con estas pestañas, ¿eh? También existe lo que es el espacio papel, ¿no? que conocemos todos por AutoCAD y que nos permite pues, trabajar directamente en el espacio papel para poder crear nuestras plantas y bueno, lo que son las presentaciones, ¿vale? Bueno, vamos a ver si reacciona. Bueno, mientras esta se actualiza, vamos a ver un vistazo también de lo que es la interfaz genérica. En primer lugar tenemos lo que son las herramientas básicas de paisajismo, que las encontramos en este apartado de vegetación y paisaje urbano. Luego tenemos aquí en la parte lateral lo que es la edición, los paneles de edición, en este caso de Land Design, aunque también encontramos aquí los otros paneles típicos que también encontramos en Rhino, ¿no? El panel de propiedades, el panel de capas, ¿sí? Que en este caso pues son capas como las que podemos encontrar en un AutoCAD, ¿no? Es decir, que en este caso Rhino Lands, así como lo hace Rhino, gestiona lo que es la visibilidad de objetos pues a través de capas, ¿eh? Desde donde podemos controlar pues, los grosores de línea, la visualización, el color, etc. Entonces, bueno, aquí como os comentaba, tenemos diferentes apartados para dibujar en 2D todo lo que queramos, desde simples líneas a rectángulos, círculos, etc. También encontramos todas aquellas herramientas para trabajar con estas curvas o líneas 2D. Bueno, son las mismas que también podemos encontrar en programas CAD. Luego vemos todo lo que se refiere al modelado 3D. Aquí también hay una simplificación de lo que ofrece Rhino, pero tenemos las herramientas básicas para trabajar con superficies, con primitivas, ¿no? con extrusiones, volúmenes y aquellas herramientas de edición de estos volúmenes, ¿eh? Desde operaciones booleanas a mover caras, etcétera, etcétera. Incluso pues, aquellas nuevas funciones que tiene Rhino 8, que evidentemente pues, esta versión trabaja sobre Rhino 8. ¿Sí? Y aquí vemos pues, comandos básicos, ¿no? De copiar, escalar, mover, agrupar, explotar, crear bloques. ¿Sí? Y bueno, aquí lo que vemos es un modelo ya existente, entonces voy a seguir trabajando sobre este proyecto, añadiendo pues nuevos elementos, ¿no? Y veremos cómo crear terrenos también en Lands. Aquí tenemos a continuación todo lo que son las herramientas de terreno. Hemos visto cómo importar terrenos desde la web, ¿no? O cómo importar desde archivos de DEM. También aquí tenemos el comando para importar datos GIS, a partir de los cuales pues también podemos crear terrenos. Y bueno, y veremos algunos de estos comandos para hacer operaciones en terrenos. ¿Sí? Aquí tenemos las herramientas de inserción de elementos vegetales, también de mobiliario urbano o obra civil. También tenemos aquí herramientas de riego, documentación, con la cual podremos crear listados de todo lo que tenemos en el modelo 3D, ya sea de plantas, de movimiento de tierras, de zonas, ¿de acuerdo? Y otras herramientas 2D de anotación, ¿no? Desde cotas bueno, trabajar con lo que es el espacio papel. Y finalmente, bueno, visualización que nos permite cambiar pues, los modos de vista, ¿no? De alámbrico a renderizado, por ejemplo, o tirar un render de esta escena. Aquí lo que vemos ya es el modo de vista renderizado que nos permite ver todas las plantas con texturas, ¿eh?
y materiales y texturas en el modelo. Esta representación que vemos aquí no deja de ser una representación simplificada de lo que veríamos cuando hacemos un render, ¿de acuerdo? Entonces, al hacer una imagen fotorrealística, pues estas plantas se reemplazan por una versión más detallada de la planta, por lo cual tenemos todavía una calidad mayor de la que estamos viendo en este visor. Entonces, bueno, desde el panel de Lens Design, que también encontramos en la versión, digamos, de Lens Design como plugin para Rhino, aquí podemos controlar lo que es los diferentes modos de visualización de todos estos elementos. Por un lado, aquí vemos la representación 3D, pero también podemos cambiar a esta representación 2D. Por lo tanto, ahora desde la vista superior, ¿no?, que podemos navegar desde estas pestañas, pues lo que vemos es pues las copas de los árboles en 2D, las zonas se simbolizan con esta trama y luego veremos también que los terrenos se simbolizan con las curvas de nivel. ¿De acuerdo? Bueno, una de las novedades que tenemos en esta nueva versión también es que podemos definir este modo 2D, 3D de una forma global, es decir, que afecta a todas las vistas, o lo podemos crear por vista. Entonces, si desmarcamos esta opción, pues entonces lo que podremos es venir a una vista en concreto y esta mostrarla en 2D. Por ejemplo, en la vista superior podemos trabajar en 2D, mientras que en la vista perspectiva tenemos esta visualización 3D en modo realista. ¿Vale? Voy a hacer doble clic para expandir esta vista. Aquí también podemos ver los diferentes modos de representación que tienen las plantas. Vemos que hay un modo que muestran los alzados, otro que es un modo conceptual. Entonces, en proyectos, por ejemplo, de escala urbana, pues nos puede interesar mostrar las plantas con esta representación sencilla. Aquí hay otra representación detallada, ¿de acuerdo? Que usan pues un modelo más sencillo que el realista, pero también con sus materiales, ¿vale? Y finalmente tenemos el realista, que es como el más avanzado. También es el que nos genera un objeto más complejo. Sin embargo, también hay maneras de gestionar modelos con gran cantidad de plantas, aún viéndolos en este modo realista, si escogemos la opción de billboard. En este caso, pues las plantas se simbolizan con con esta superficie texturizada que se orienta a cámara, por lo tanto, ocupa muy poco espacio en visor y podemos, trabajar con modelos con muchas plantas de una forma ágil. ¿Vale? Bien, bueno, en este caso, pues podemos volver a mostrar al 3D, porque tampoco hay tantas plantas. Y bueno, simplemente aquí pues ya podemos empezar a crear insertar algún elemento para ver cómo funciona. En este proyecto, evidentemente, ya tenemos una serie de plantas insertadas. Desde aquí las podemos, digamos, identificar, ¿no? Todas aquellas plantas de la misma especie. Incluso las podemos esconder, como si estuvieran en una capa concreta. ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos la gestión de lo que es la visualización de estas plantas. Y también podemos cambiar el bloque 3D, el bloque conceptual, detallado, en este documento. Entonces, aquí, por ejemplo, si vamos a cambiar el dibujo 2D, o en este caso podemos cambiar la planta realista, podemos abrir con este acceso directo la carpeta donde tenemos todas aquellas archivos de plantas realistas que nos sirven para representar las plantas del proyecto. ¿Vale? Bueno, en este caso voy a cancelar, pero digamos que uno puede cambiar el modo de representación de las plantas en todas sus formas 2D y 3D por documento, aunque también esto se puede hacer por la base de datos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a insertar una planta. Entonces voy a vegetación, voy a acercarme en esta zona de aquí y pues simplemente ejecuto el comando planta. Aquí vemos pues la lista de especies que ya hemos insertado.
obviamente en un modelo nuevo, pues esta lista estaría vacía. Y si queremos insertar una nueva especie, pues vamos a examinar. Esto nos abre la base de datos de plantas. Y aquí podemos ver pues, todo el buscador de especies con la cantidad de especies que coinciden con los criterios que decidamos. Aquí en la parte superior vemos el número total de especies que coincide con los criterios que nosotros escojamos. Por ejemplo, si seleccionamos un tipo de árbol, tipo de planta acuática, pues veremos la cantidad de especies que coinciden con este criterio. ¿Vale? Siempre podemos aquí restablecer y verlas todas de nuevo. También aquí hay como listas predefinidas. Por ejemplo, podemos ver qué plantas vienen con renderizado. Es decir, hay más de 8.000 especies, pero no todas tienen un archivo realista asociado. Muchas de ellas usan bloques realistas que son comunes en muchas especies, ¿no? Pero hay algunas de ellas que, bueno, se ha diseñado un archivo de estos realistas exclusivamente para esta especie. Y aquí podemos verlas a partir de este listado. Lo que comentaba alguien en el chat, ¿no? ¿Es posible ampliar este base de datos si hay alguna especie que no se encuentra? Pues sí, es decir, podemos crear una nueva especie a través de una ficha nueva o bien a partir de la copia de una planta existente. Si aquí le damos al botón de nueva, pues nos abrirá una ficha técnica para rellenar y aquí pues simplemente tenemos que ir rellenando los datos, desde todos los detalles de morfología, características, etcétera, etcétera. Aquí es donde podemos seleccionar los bloques que va a usar esta planta en modo conceptual, en modo detallado, la copa 2D. Aquí también tenemos pues una biblioteca de bloques 2D para las plantas, que evidentemente también se puede ampliar si uno lo genera como un dibujo 2D, ¿no? Dentro de Rhinolodance, lo guarda como un nuevo archivo y si lo coloca dentro de esta carpeta, pues estará disponible para usarse como representación 2D de una nueva especie. ¿Vale? Pues aquí podríamos escoger el bloque 2D y aquí lo mismo. Tenemos el bloque de la forma realística. Pensad que estos bloques se generan con un editor de plantas que es como un plugin aparte, ¿no? Uno de ellos está ya incluido en Rhinolodance, el otro se puede descargar de forma gratuita, pero son editores que te permiten generar estos nuevos archivos realísticos. Y son archivos que, como hemos visto antes, pueden tener variaciones en su apariencia que se puedan asignar a cada estación. Y así de esta manera, pues, hacer un render, ¿no? Del escenario en una estación concreta de forma que la planta se va a ver de un modo u otro. ¿Vale? Y también podemos buscar plantas simplemente escribiendo aquí el nombre, ¿no? Si queremos insertar un limón, pues un limonero, pues seleccionamos aquí esta planta y finalmente ya nos queda pues definir los datos de entrada, pues la altura aproximada. Aquí con esta casilla podremos hacer que haya una diferencia de altura, ¿no? de todas las plantas que insertamos y también con esta rotación aleatoria pues nos dará la sensación que cada bloque es distinto uno del otro y así pues conseguir pues, un efecto más realístico. Pues aquí pues insertamos un par de unidades para estos limones. Y bien, una vez ya los tenemos insertados, pues simplemente seleccionamos y aquí en el panel de edición podemos no solo cambiar la especie, ¿no? Podemos tocar todos aquellos valores que concierne a esta planta. Tenemos desde detalles del formato a bueno, lo que es el detalle de renderizado según la densidad de hoja y aquí pues otros detalles. Bueno, más cosas. Hay un paso que me he saltado, en primer lugar porque ya tenemos varias zonas hechas, pero quizá digamos, en el flujo de trabajo habitual sería pues definir todas las áreas de un proyecto, ¿no? Y en este caso pues tenemos ya toda una serie de zonas creadas, pero podemos ver rápidamente cómo crear una de nueva. Bueno, imaginemos que esta zona es una zona nueva por ejemplo, para poner una edificación.
Entonces, aquí, dentro de los comandos de documentación, tenemos el de zonificar. Podemos definir un punto que nos va a detectar, ¿no?, todas las curvas de alrededor, o podemos seleccionar una curva cerrada, perímetro cerrado, en este caso, pues al definir este punto de inserción, pues nos va a detectar esta área. Y bueno, simplemente tenemos que definir el patrón de esta zona en 2D. Aquí podemos llamarlo esto construcción. Y bueno, ¿qué trama va a usar? Aquí también tenemos un material para la representación en 3D. Y simplemente pues aceptamos y definimos el punto de inserción de la etiqueta. ¿Vale? Ahora que tenemos ya esta y otras zonas, podemos crear un listado de zonificación. Entonces aquí simplemente insertamos en el espacio modelo esta lista que siempre estará vinculada con el modelo 3D. ¿De acuerdo? Cualquier cambio que nosotros hagamos, pues mira, por ejemplo, si aquí yo he escrito mal este nombre, porque falta el acento, pues bien, siempre luego aquí veremos los cambios que hagamos hecho en el modelo 3D. ¿Sí? Luego esta lista, por ejemplo, también pues, tiene diferentes opciones. Por ejemplo, podemos mostrar el icono de muestra para tener como una referencia del modelo. Y podemos también añadir filtros y otras opciones que bueno, quizá tenga tiempo de mostraros luego con la listado de plantas. De hecho, podemos insertar un listado de plantas, ¿por qué no? Aquí, pues, bueno, vemos todos los listados. Creo el listado de plantas y simplemente lo inserto dentro de esta zona. ¿Vale? También este modelo está vinculado al modelo 3D, por lo tanto, si vemos que el limón solo tenemos una unidad, pero si yo selecciono esta planta de aquí y le vuelvo a decir que me la sustituya por un limón, pues enseguida veremos que este dato aquí se actualiza y ahora pasamos a tener 2 unidades. ¿De acuerdo? Bien, vamos a proseguir con el proyecto. Vamos a ver las herramientas de terreno para ver todo el potencial que tiene. Aquí tenemos ya unas curvas curvas de contorno, ¿no? Sin embargo, ellas están en el mismo plano, están todas en la cota cero. Entonces, esto es una situación habitual en la que, por ejemplo, podéis recibir un archivo de AutoCAD, ¿no?, con todas las curvas de nivel de un terreno, pero todas ellas, al estar planas, pues no sirven para crear el terreno. Entonces, lo primero que debemos hacer es elevarlas según un intervalo regular, siempre y cuando pues, estas líneas contorno pues, se refieran a una cota determinada, ¿no? Entonces, voy a trabajar en estructura alámbrica y aquí en herramientas de terreno tenemos este comando para elevar curvas. Entonces, esto lo que nos permite es trazar una línea y todas aquellas curvas que intersecten con esta línea se van a elevar según un incremento. Cuando le damos a aplicar, vemos que se elevan este intervalo. Entonces, ahora tenemos ya, digamos, las curvas listas para crear un terreno a partir de ellas. Estas curvas no tienen por qué estar planas. Por ejemplo, esta de aquí podemos indicarle que aquí puedo quizás activar el gumball. ¿Vale? Puede ser una curva cualquiera, cualquier posición en 3D. Entonces, bueno, voy a seleccionar el comando terreno. Aquí pues siempre debemos seguir las instrucciones en la línea de comandos, por lo tanto que ejecutar cualquier comando de Renolands es muy sencillo porque simplemente debemos seguir los pasos que nos indican la línea de comandos. Pues aquí tenemos que seleccionar los datos de entrada, que como hemos visto en la presentación puede ser curvas, puntos o una combinación de ellos. ¿Vale? Le damos a Enter. Y aquí definimos el tamaño de la celda, porque al final el terreno se genera como una malla reticular. Por lo tanto, como más
pequeño sea el valor de la celda, el tamaño de la celda, pues más preciso va a ser con esos datos de entrada, ¿sí? Aquí, pues bueno, de momento podemos darle un valor de 1 metro. Podemos también darle una base. Y aquí en las curvas de nivel podemos definir el intervalo de las curvas de nivel. Por defecto, pues calcula un valor aproximado, un valor que sea pues, correcto, ¿no? Coherente. Y bueno, todos los valores de lo que son el texto. Vale, le damos a aceptar. Y bien, vamos a ver cómo ha quedado este terreno ya en 3D. Fijaros que el terreno ha ocupado toda esta parte de aquí, incluso esta zona donde había toda la zonificación. Entonces aquí vemos que se solapa con todo lo que son las superficies texturizadas de las zonas. Por lo tanto, una de las primeras cosas que podemos hacer es hacer como un recorte del terreno a través de un perímetro ya definido. No nos interesa tener el terreno por esta parte de aquí. Por lo tanto, hay una opción en la que podremos recortar el terreno a través de una curva. Lo primero que voy a hacer es, bueno, aquí vemos todo lo que es las propiedades del terreno al seleccionarlo. Aquí podemos desactivar la base. Entonces podremos trabajar de una forma más cómoda. Y tenemos aquí también una curva, ¿vale? Que es una curva que ya está cerrada, por lo tanto es la que vamos a usar ahora para definir este nuevo contorno del terreno. Entonces aquí vemos en los comandos de terreno, esta de aquí, que nos permite pues seleccionar un terreno, seleccionar una curva cerrada. A veces cuesta seleccionar curvas en modo renderizado y vemos ahora ya que el terreno se ha recortado a partir de esta curva, ¿sí? Y esta curva ahora forma parte de los datos del terreno. Si vamos aquí a los datos de entrada, vemos que por un lado hay las 7 curvas que hemos seleccionado al principio, que cualquiera de ellas la podemos quitar y el terreno se va a recalcular. Y también tenemos la curva contorno. Por lo tanto, esto también lo podríamos deshacer pues, quitando esta curva. También vemos que ahora el terreno ha incorporado todos los puntos de control de las curvas originales a partir de las cuales hemos creado el terreno. Por lo tanto, podemos modificar lo que es la topografía de este terreno pues moviendo estas curvas en cualquier posición. En vertical, pero en cualquier otra posición. Y de hecho las curvas originales ya no están más vinculadas con el terreno, sino que bueno, están ahí para poder trabajar con ellas de cualquier manera, pero ya no se vinculan más con el terreno. De hecho, estas curvas las tenía en una capa que la voy a esconder. Y el terreno también permite algo, que es ver la representación 2D y 3D de forma simultánea a través de esta pestaña general. Por lo tanto, aquí podemos ver también cómo van las curvas de nivel en este terreno y nos da un mayor feedback, ¿no? de cómo es la topografía. Bien, vamos a ver ahora algunas de las operaciones que podemos hacer en este terreno también. Por ejemplo, vamos a añadir un camino. Aquí tengo ya una curva, aquí abajo, que la había dibujado con antelación, que es la que voy a usar para crear el eje, la que me va a definir el eje de un camino que voy a añadir en este terreno. En primer lugar, hay que considerar que esta curva ahora la tenemos en la cota 0. ¿Vale? Entonces ahora, si yo la usara como curva excavadora del terreno, pues el terreno se hundiría, ¿no? El camino se hundiría para ajustarse a la posición de esta curva. Entonces aquí necesitamos elevarla según bueno, una pendiente, o simplemente que podemos ir a ajustar, decimos a terreno, entonces ya se va a colocar sobre el terreno y a partir de entonces podemos acabar de definir la posición de esta curva. ¿Vale? Pues elevando alguno de sus puntos, etcétera, etcétera. Bien, ya tenemos la curva en la posición deseada, entonces pues decimos añadir camino.
De nuevo, seguimos las instrucciones de la línea de comandos, designe terreno. Aquí pues le decimos un ancho de, pues vamos a decir 3 metros. Y luego pues un ángulo, digamos, de cómo va a ser el encuentro del camino con el terreno a lo largo de esta curva, ¿vale? Aquí por defecto tenemos 20 grados, vamos a decirle otro valor, 30. Seleccionamos finalmente la curva. Y bueno, vemos ya el camino que se ha generado sobre el terreno. Y vemos cómo este también se ha modificado. Ahora, esta curva eje, los puntos de control han quedado absorbidos por el terreno. Por lo tanto, también podemos venir aquí de nuevo, seleccionar este punto y en este caso, bueno, el Gumball nos permite también, bueno, a través de seleccionar la punta de la flecha, pues definir un valor concreto, ¿no? Pues -1, por ejemplo. Muy bien, entonces, en el momento que hemos hecho una operación en este terreno, pues ya tenemos como algo para comparar, ¿no? El terreno original con el terreno después de esta operación. Y ahora podemos ver a través de un listado qué volumen de tierra hemos necesitado para crear esta operación. Entonces, dentro de lo que es el listado de terrenos, aquí pues insertamos este listado y bueno, aquí vemos el volumen total de relleno y el volumen total de excavación que ha supuesto pues crear este camino. ¿Sí? Y de la misma manera que teníamos las otras listas vinculadas al modelo 3D, si ahora venimos aquí al terreno y le decimos, por ejemplo, que el ancho de este camino en lugar de ser 2 sea 3, pues dentro de los datos de entrada podemos modificar este parámetro seleccionando camino y aquí pues definimos que el ancho del camino sea de 2 metros. Por lo tanto, después de recalcular este cambio, pues veremos que no solo el camino ha cambiado, sino también los datos de este listado pues se han actualizado, como vemos aquí. Bien, vamos a ver algunas de las herramientas, por ejemplo, de obra civil. Bueno, aquí ya tenemos algunos elementos insertados. Por ejemplo, tenemos aquí un murete, que un murete no deja de ser un elemento que creamos a través de polilíneas o curvas y se define por un grosor y un ancho y un alto. Entonces aquí podemos cambiarle el alto de forma paramétrica y a través de los puntos de control, pues hacerlo más largo o corto. Vemos también, por ejemplo, aquí cómo generar filas de elementos. Aquí quizás sea interesante insertar una fila, por ejemplo, de farolas a lo largo de este camino. Entonces, Rhinolands ya incluye una biblioteca de bloques por defecto, pero en el fondo se pueden usar cualquier bloque que tenga un formato compatible con Rhino, que como algunos sabréis, pues hay muchísimos formatos, todos aquellos bloques que vengan de SketchUp, de AutoCAD, de 3D Studio, pues se podrán abrir perfectamente con Rhinolands. Entonces, bueno, ya el programa ya dispone de algunos bloques, por ejemplo, Biblioteca de rocas también lo puedes enseñar, Francis. sí, Hay tenemos usuarios que aquí, sí preguntan. tenemos Sí, sí, sí. varias rocas. Entonces, vamos a buscar lo que son los fanales. Por ejemplo, voy a seleccionar este mismo. Y bueno, aquí tenemos el bloque por un lado. También podríamos haber escogido un modelo 3D que hemos diseñado en el modelo, es decir, dentro del documento. Es decir, puede ser un bloque, puede ser algo que nosotros diseñemos. ¿De acuerdo? Y aquí encontraremos lo que son los parámetros de esta fila. Podemos definir el número total de unidades, la separación entre ellos, la alineación, distancia, etc. Entonces aquí en este caso pues podemos definir estos valores y aquí ahora seleccionamos esta curva eje para crear las farolas. Fijaros que, bueno,
se han creado ya a través de un desfase, seguramente porque había un parámetro que esto me lo proporcionaba. Aquí lo podemos volver a ver, ¿no? Siempre los objetos se pueden editar una vez insertados y veremos lo mismo que teníamos en este diálogo de inserción, ¿eh? Vemos que aquí hay un valor de distancia al eje, que es lo que nos sirve que, bueno, que genere estos elementos a esta distancia de la curva eje que hemos seleccionado. Y aquí podemos cambiar la separación o ir jugando con estos valores por número total. Con la muestra también podemos hacer que sea tangente al eje, perpendicular, invertir lo que es la posición. Por lo tanto, hay muchos valores para ir tocando hasta encontrar la distribución deseada. ¿Sí? Bien, bueno, como tengo esta zona muy despoblada, me gustaría rápidamente insertar un bosque y así también vemos cómo crear especies pues, agrupadas en este caso en modo bosque. Al ejecutar este comando, pues también nos pide seleccionar una especie. En este caso voy a seleccionar quizás algunas de las que ya habíamos insertado previamente. Aquí definimos una altura aproximada y aquí en la pestaña bosque tendremos que indicar el número de unidades y la distancia mínima. También podemos distribuir las plantas en modo matriz, a través de una distancia concreta. Si no, pues esto insertará las plantas de forma aleatoria. Y finalmente, pues debemos seleccionar una curva que será, digamos, la región, ¿no? del bosque. Aquí pues voy a seleccionar esta opción de polilínea para poderla dibujar en vivo. Voy a desactivar las referencias a objetos para poderla insertar mejor. Y aquí vemos pues cómo las plantas se insertan automáticamente. Cuando vayamos al modo 3D, veremos que las plantas ya detectan el terreno automáticamente, ya se proyectan encima del terreno. Por lo tanto, no tenemos que ir colocando las plantas una a una en su posición. O sea, ellas ya detectan el terreno y se ajustan de forma automática. Y ahora, pues al seleccionar el bosque, podemos modificar cualquiera de los parámetros de este bosque. Por ejemplo, podemos también combinar especies. Aquí con el número de elementos podemos decir que queremos combinar una Cedrus con, por ejemplo, una jacaranda, ¿no? Y luego, pues al seleccionar cada especie podremos modificar el tamaño de cada especie. Y aquí quizá otro dato interesante que igual vale la pena mostrar es que si queremos, por ejemplo, crear una zona vacía de árboles dentro de una región de bosque, pues podemos venir aquí al bosque y decirle que queremos dentro de bosque añadir hueco. Por lo tanto, aquí seleccionamos una curva y la distribución va a tener en cuenta este hueco para que no haya ninguna planta aquí dentro. De hecho, imaginemos que este rectángulo es a ver, voy a seleccionarlo mejor en modo alámbrico. Imaginemos que este rectángulo es una zona plana donde queremos meter algún tipo de construcción, ¿sí? Entonces, aquí en modo renderizado podemos ver que ahora parte de la curva está fuera del terreno, la otra queda hundida en el terreno y aquí rápidamente puedo crear un desmonte. ¿Vale? En este caso, pues selecciono el terreno, selecciono un ángulo, en este caso pues voy a poner 45 grados y esta curva para crear un desmonte en el cual pues podamos crear, por ejemplo, una edificación. ¿De acuerdo? Y ahora, pues cualquier distribución que tenga este bosque, aquí pues seleccionando el bosque podemos ir probando con diferentes distribuciones aleatorias, siempre va a mantener, va a respetar este espacio vacío. Well, Muy bien. well, let's roll it up, Frances. Muy bien. Vamos a... Vale, voy a terminar con una pequeña animación, si os parece. En primer lugar, aquí hay una opción en que te permite navegar
dentro del proyecto en modo paseo, al clicar sobre este icono, pues simplemente nos pone el programa encima del proyecto, literalmente, y con el cursor del ratón pues podemos ir avanzando. Con la ruedita pues podemos cambiar la velocidad, pero la sensación aquí es que estamos interactuando con el proyecto como si estuviéramos en un videojuego, ¿no? Entonces simplemente podemos ir navegando a través del proyecto, detecta lo que es el terreno y bueno, para mostrar el proyecto, para vivirlo, pues es una opción muy, muy interesante. Luego también podemos crear vídeos, pequeñas animaciones. En este caso podemos usar el panel de animación. Aquí en este caso voy a abrir una capa donde tengo un camino, una curva de trayectoria que voy a usar como la trayectoria de la cámara. Por lo tanto, aquí en el panel de animación vemos que, bueno, primero la animación se puede definir por frames por segundo, ¿no? O con una duración total que yo indique de segundos. Y luego aquí en la pestaña cámara podemos con este botón definir una curva que actúe como el camino de esta cámara. Una vez se ha designado, pues podemos ocultar esta capa, esta curva ya no la necesitamos ver. Y esto nos permite pues crear una animación muy rápida, una previsualización muy rápida de cómo será la animación del proyecto. Lo que hemos visto es una animación del modo de vista actual, como lo que vemos aquí, pero esto lo podemos sustituir por un renderizado. Por lo tanto, cada frame, para cada frame vamos a generar un render y pues uniendo todos estos renders al final tendremos una animación de mucha calidad, ¿no? Que podemos guardar en nuestro equipo, en formato AVI. Sí, dime. ¿Podemos ver un clipping plane muy rápido para finalizar la visualización? Sí, Y claro. luego faltan algunas explicaciones, algunas preguntas que estaban repitiendo, entonces lo voy a explicar aquí al final. Vale. Vale, voy a activar la base del terreno. Bueno, en este caso, los clipping planes es una opción que tiene, en este caso se usa el clipping plane de Rhino, que como si algunos conocen Rhino sabréis que desde una vista en concreto, pues dibujamos una superficie, ¿no? Ujú. A ver, voy a ponerlo en modo alámbrico. Vale, y Muy una bien. vez tenemos este clipping plane, bueno, tenemos que acercarlo un poco al modelo. Ya, muy bien. Bueno, aquí lo que voy a hacer es Sí. simplemente, dentro de las propiedades de este clipping plane, Ujú. ¿vale? Lo voy a invertir la dirección y bueno, simplemente que vemos el modelo seccionado. Vale. Perfecto. Muchas gracias, Francis. Muy bien. Vale. Hay varias preguntas sobre alguna versión compatible con Mac. Lamentablemente no tenemos ninguna versión. También se ha repetido la pregunta sobre, bueno, al final, o sea que eso parece un poco confuso, creo, el tema de Rhino Lens y Lens Design. Lens Design es el plugin. Entonces, si tenéis AutoCAD o Rhino instalado, podéis solamente descargar Lens Design y trabajar como un plugin instalado sobre el programa que tenéis. Pero si no tenéis ningún programa entre AutoCAD y Rhino, necesitáis instalar Rhino Lens. Entonces, Rhino Lens incluye Rhino también. Entonces, instalando Rhino Lens ya tenéis el programa completo. O sea que no necesitáis, no es un plugin, es un programa completo. Y es permanente. Entonces, una vez comprando la licencia, podéis usarlo por los años que queráis. ¿Vale? Eso era una pregunta, bueno, que se ha repetido bastante. Y luego también una pregunta sobre el tema de las licencias educacionales. Bueno, las licencias educacionales son para estudiantes y profesores de la universidad. También hay una opción de la licencia Lab que permite el uso de 30 usuarios, 30 alumnos y profesores al mismo momento.
Entonces es una licencia con un precio bastante reducido y también, como otras licencias, también es permanente. Cualquier cosa, cualquier duda que tenéis, podéis contactar con nosotros escribiendo a lancedesign@asuni.com. Y bueno, con mucho gusto estamos a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias a Elam y a Francesc, que ha sido muy inspirador. Se ve tan fácil cuando lo hacéis vosotros. Que da gusto. Mira, yo quería lanzaros otra pregunta. ¿Tenéis paquetes de formación? Es decir, o sea, si alguien compra el programa y quiere, bueno, pues entrar un poco más guiado, es posible bueno, que le deis algo de formación para habituarse al software. Vale, pues tenemos el curso gratis de Rhino en plataforma de rhino3d.education. Lo escribo en el chat. El curso gratis de Lance Design y el curso gratis de Rhino. Entonces, aprendiendo el básico de Rhino y básico de Lance Design, ya tenemos todo un perfil necesario para trabajar y desarrollar un proyecto de paisajismo. También estamos dispuestos a ofrecer cursos personalizados a los usuarios que les interesa. Y también, bueno, colaboramos con diferentes escuelas, entonces organizamos cursos online o a modo presencial para diferentes escuelas en caso digamos, ámbito académico. Fenomenal. Ujú. Sí, cabe Pues decir que estos tutoriales que mencionaba Elham ahora mismo están basados en la versión de Lance como plugin de Rhino. Por lo tanto, lo que veríais es la interfaz clásica de Rhino. Estamos pendientes de adaptar estos tutoriales a la nueva interfaz de Rhino Lance, ¿vale? Pero esto es algo que vamos a hacer en las próximas semanas o meses, tal vez, para, bueno, para poder también ofrecer la misma material didáctico, ¿no? Didáctico, pues en esta nueva interfaz. Bueno, el chat no ha parado de mover, o sea, aquí no, Así, teníamos... así me gusta, No sé que esté si he activo. dejado alguna pregunta sin respuesta, por favor, decídmelo, porque, bueno, estaba escribiendo todo el rato, casi. Pero bueno, cualquier cosa, pregunta, podéis contactar con nosotros. Escribo en el chat para todos sí. el correo electrónico y también os vamos a facilitar digamos, el enlace del vídeo grabado de esa sesión y enlace de descarga del programa del periodo de evaluación gratis. Pues ¿Vale? qué completo, madre mía, me da gusto Bueno, con vosotros. muchísimas gracias a la Asociación Española de Paisajistas, en específico a Paz González y a la directora. Y bueno, pues estamos aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, siempre es un placer colaborar con vosotros. Aprendemos Igualmente. muchísimo, da gusto ver el paisajismo del siglo XXI, vamos, rodando hacia el 22. Sí, sí, sí. Eh, Bueno, Muchísimas pues nada, gracias. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.